Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Es jueves 18 de abril, qué bueno. Creo que si no el 100%, al menos un 90% de los salvadoreños y las salvadoreñas ya gozan de esta primera temporada de vacaciones del año, la temporada de la Semana Santa. Hay que recordar que no solamente es para visitar los centros turísticos, la playa o la montaña, sino también el objetivo, el verdadero objetivo de esta Semana Mayor, y es obviamente vivir sobre todo la pasión, la muerte, pero principalmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos que haya resurrección en cada uno de nosotros y principalmente en el mío, en mi corazón. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder conversar con Tania Pastor, abogada de la República, con quien vamos a conversar diferentes temas. Bienvenida, Tania. Gracias, Guillermo. A todos los televidentes, muy buenos días. Esperamos hacer un buen aporte en esta intervención. Sin duda. Así que bienvenida, Tania. Hoy vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver con la realidad misma del país, temas que tienen vinculante las decisiones que toma la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y la misma Corte Suprema de Justicia. La primera pausa. Regresamos en breve. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Bueno, comenzamos con nuestra entrevista de hoy, abogando con la abogada Tania Pastor, con quien vamos a hablar diferentes temas que se registran en nuestro acontecer. Y pese que es una semana de mucho receso, el país sigue siendo intenso en temas y en decisiones que vinculan a la vida de cada uno de nosotros. Tania, hablemos un poco de esta decisión, si le parece en un primer término, de esta decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar este paquete de reformas electorales, en el sentido de cambiar un poco las reglas del juego a los aspirantes y a los candidatos no partidarios en un tema de una elección a la Asamblea Legislativa. El cuestionamiento va en el sentido de que no está a tono con la decisión, la resolución misma de la Sala de lo Constitucional. En este sentido, las reformas mismas pueden ser objeto de una nueva demanda. De un nuevo recurso de inconstitucionalidad, correcto. Bueno, fijémonos primero, Guillermo, en el escenario en el que nos encontramos post-elecciones, en el que me parece que los partidos políticos después, Frente y Arena, después de la derrota que han tenido y que ellos no terminan de aceptar el lugar en el que están ahora, en el corazón de la población, que ya no creemos en los partidos políticos que han estado gobernándonos por 30 años y no hemos visto ningún beneficio para nosotros. Este escenario les hace visualizar, en mi opinión, a estos partidos políticos la situación en la que se van a encontrar ellos y lo que van a enfrentar en el 2021 para las elecciones de alcaldes y diputados, que más nos parece a toda la ciudadanía en general, me atrevo a afirmar que así lo ven casi todos, que lo que va a suceder es que muchos de los diputados que hemos tenido por muchísimos años y que nunca han hecho nada por el pueblo van a salir, porque van a haber nuevas propuestas de parte del señor Bukele, hay que decirlo como consideramos que va a suceder, y que estas nuevas propuestas van a tener el aval del pueblo salvadoreño tal y como lo ha tenido él en las pasadas elecciones. Entonces, ya vimos todo el bloqueo del que fue objeto el presidente electo Bukele previo a las elecciones para primero bloquear la candidatura y luego, pues evidentemente, que él no ganara las elecciones, pero las ganó, es un presidente legítimamente elegido. El pueblo se manifestó de una forma clara que ya no creemos en los que estuvieron por muchos años y no hicieron nada por nosotros, y esa es la tónica que va a seguir en el 2021. Entonces, este bloqueo que han venido ellos fraguando, porque hay que decirlo de alguna manera como sí ha sido, lo siguen manifestando con acciones como esta. Cuando nosotros vemos reformas de esta naturaleza electorales que bloquean la participación ciudadana de una forma igualitaria a los partidos políticos para que los ciudadanos que participen independientemente tengan la misma oportunidad real de ser electos, entonces lo que estamos viendo es un bloqueo partidario hacia estas personas para que al final el perjudicado va a ser el pueblo, que no va a ser representado por las personas que nosotros queremos, sino que nos van a obligar o nos están obligando con esas reformas a que sigamos votando por ellos o que los sigamos eligiendo a ellos, porque con estas reformas, si digamos, tienen que volver a conseguir 15,000 votos estos candidatos y ya no van a ser sumados como bloque, como lo indicó la sala, sino que de manera individual, pues les estamos quitando la oportunidad de competir en una equidad a los partidos en relación a las personas independientes, sino que los estamos colocando así de forma que cuando lleguen las elecciones, estos no van a tener una posibilidad real de ser electos, no obstante lleguen a sumar 10,000, 11,000, 12,000, sino que tienen que sumar 15,000, ya no son como bloque, como errónea o no erróneamente la sala así lo decidió en su sentencia,
Y recordemos que las sentencias de inconstitucionalidad tienen un efecto que es vinculante hacia todos los ciudadanos, inclusive los legisladores. Es decir, tenemos que respetar las líneas jurisprudenciales de la Sala en cuestiones de inconstitucionalidad porque son vinculantes, son erga omnes, quiere decir que son de obligatorio cumplimiento para absolutamente todas las personas sin excepción. Entonces, estas reformas, si están violentando, digamos, derechos como a la igualdad, entre otros, lo más seguro es que cuando ya estén en vigencia, pues va a promoverse una inconstitucionalidad nuevamente, como dices tú, para que sea declarada inconstitucional esta reforma y podamos, o la Sala bien va a sentar las bases para reafirmar su posición en cuanto a que los independientes sean considerados como bloque para el efecto de conteos y tengan me imagino que la Sala lo hizo con la intención real de que estas personas tengan una oportunidad equitativa a la de los partidos de ser electos. Entonces, si ese es el espíritu, la Sala lo va a venir a reafirmar. No obstante, es una Sala compuesta por magistrados diferentes en un contexto histórico diferente, pero es donde vamos a ver qué es el pensamiento verdadero que tiene la Sala Nueva de lo Constitucional que nosotros vamos a tener cuando les toque evaluar esta reforma ya con carácter de inconstitucionalidad, porque podemos prever que así va a ser. El magistrado Miguel Ángel Cardosa del tribunal decía que el tribunal no fue escuchado al momento de estudiar las reformas. Digamos, anteriormente se ha dado indicación de que el tribunal tiene facultades muy limitadas. Ni es tribunal, dice, ni es supremo, porque debería estar legislando en esta materia. Claro. Un tribunal real debería estar legislando en esta materia y no dejárselo al legislativo. ¿Es grave esto que la autoridad competente, quien va a aplicar la norma, no sea escuchada en una reforma de esta naturaleza? Pues claro que es grave, porque para eso existen los organismos especializados en diferentes materias. No podemos decidir sobre persecución del delito sin escuchar la opinión de los expertos en esa materia, que generalmente vamos a estar escuchando al fiscal general a través de su vocero oficial para esos temas, o en temas de prevención sin escuchar al ministerio correspondiente sobre el tema, en cuestiones electorales sin escuchar al Tribunal Supremo Electoral, sino para qué existe, claro. ¿Verdad? Es importantísimo que consideremos este tipo de opiniones para que las reformas y las decisiones que se tomen tengan verdadera legitimidad y puedan ser consideradas como formales y con buena fe de realizarlas, porque en la medida que nosotros no consideremos a todos los actores, podemos presumir que estamos tratando de evitar opiniones contrarias a lo que nosotros queremos hacer, y es lo que evidentemente ha sucedido en este caso. Entonces, lo que me parece a mí es que estas personas, lo hemos repetido muchas veces, no han comprendido la situación en la que ya nos encontramos. La coyuntura del ciudadano salvadoreño ya no tolera este tipo de comportamientos y puede ser que nos obliguen durante 2 años a tolerarlos más tiempo tomando este tipo de decisiones contrarias a nuestros intereses, pero eso se les va a terminar. Ellos pareciera que no creen que esto de verdad va a suceder así. Ya sucedió en las elecciones de presidente y podemos prever sin mucho esfuerzo mental que eso va a suceder también en el 2021 si este tipo de acciones siguen sucediendo. Tenemos diputados que tienen 27, 24 años de estar en una legislatura, ininterrumpidamente, ¿no? Y no han hecho nada. Y siguen legislando en función de proteger algún tipo de interés grupal o individual. Correcto. En este sentido, digamos, no se logra interpretar genuinamente la voluntad de la gente. Eso es... Hay muchos factores, porque nosotros tenemos que comprender la situación, que cuando un fenómeno de esta naturaleza sucede es porque hay bastantes fenómenos alrededor que los están afectando. Una de estas situaciones es la impunidad en el tema de corrupción que hemos vivido en El Salvador eternamente y lo seguimos enfrentando. Incluso, bueno, hay casos en los que el fiscal general de la República anterior, el presente y todos, en general no hemos tenido un fiscal general de la República que verdaderamente se aboque por la justicia y por los intereses de la sociedad y del Estado, sino que siempre hemos tenido la experiencia de fiscales generales que van a proteger un interés y a atacar otro interés, y es decir, siempre hemos tenido impunidad, siempre ha habido corrupción. Eso es lo que pretendemos frenar. Entonces, si nosotros solos no podemos, aquí venimos otra vez al tema de una posible comisión contra la impunidad, que por lo menos nos enseñe y nos capacite como país a perseguir la corrupción, a acabarla, a erradicarla y a trabajar de la mejor manera posible, porque tampoco se trata de traer una comisión que tenga una permanencia
eterna en el país, sino que tenemos que aprender a ser autosuficientes, pero está claro que en este momento no lo somos y no lo vamos a hacer en un periodo cercano mientras tengamos fiscales generales que protegen intereses y no atacan otros, o solo atacan a los que no están protegidos por poderes políticos y económicos. Entonces nosotros necesitamos un ente totalmente imparcial y que sea objetivo, verdaderamente objetivo, que nos colabore tanto en la investigación del delito como en la erradicación sobre todo de la impunidad con los temas de corrupción, que es lo que más nos está afectando en esta situación de la que estamos hablando. Claro, ya vamos a evaluar un poco el papel de la Fiscalía en todo esto, pero me gustaría saber en este sentido, porque la Constitución en esta decisión, por ejemplo en materia electoral, establece como ciudadanos de diferente categoría. Digamos, a los partidos políticos le das un tratamiento y a los ciudadanos que quieren aspirar a ser electos le das otro tratamiento. Claro. Que se vuelve más complejo, complejiza más la forma de poder llegar a un escaño. Sí, así es. El principio de igualdad manda que nos traten por igual a todos, pero hay situaciones en las que para que ese principio lo podamos nosotros ver efectivamente materializado, tenemos que dar un trato desigual a ciertos grupos en relación a otros para que estos tengan una verdadera equidad, una verdadera igualdad, y ese es el tema que me parece a mí que la Sala intentó introducir en su sentencia para que las personas independientes tuvieran verdaderas posibilidades, darles la oportunidad de conteo como bloque en contraposición a los partidos, que es un partido. No podemos considerar bajo ninguna perspectiva a una persona, a un ciudadano común en contraposición a un partido político. Es decir, la fuerza de evidentemente es mayor, es un aparato organizado más grande, con mucho mayor poder económico y de todo tipo, claro, en contraposición al ciudadano común que pretende llegar a hacer valer intereses de toda la ciudadanía y que no tiene atrás ese aparataje impulsándolo. Entonces hay que darle un trato desigual a este ciudadano común que va a ser el candidato independiente para que tenga verdadera igualdad de participación en ser elegido en las elecciones contra los partidos políticos. Entonces hay que tratarlo desigual a para que sea igual a y nosotros en las elecciones podamos tener verdaderas oportunidad de escogerlos o de escogitarlos, aun y cuando son ciudadanos independientes. En la reforma también se contempla que en el caso de los no partidarios no se suman, digamos, las marcas, claro, los votos, no las intenciones. Es la reforma. Votos, claro, porque aunque estén agrupados en una misma línea, no se van a sumar. Hoy tienen que ser marcas independientes en este sentido. Digamos, eso vuelve más difícil poder claro, llegar a un escaño. Vuelve más complejizado en este sentido. Ahora, lo importante en la reforma hay que establecer, en el fondo, es el peso del voto de cada uno de los ciudadanos, porque en el caso de una elección legislativa uno puede dividir de acuerdo a la cantidad de opciones que tenga en su departamento, o dividir su voto por 2 o por 3. Entonces es diferente si en un departamento como La Libertad lo divido por 10 a que lo divida por 2. El peso es diferente. Eso no lo ha legislado todavía la Asamblea. Está como pendiente, digamos. Es una materia un poco difusa, sí, bastante difusa, compleja de entender, correcto, pero que es necesario legislarlo. De hecho, también estaban hablando de intentar eliminar el voto cruzado y dejarnos nada más con el voto preferente o voto por rostro. Esa situación también es bastante atentatoria porque están limitando la libertad de elección del ciudadano en el ejercicio del voto. Es decir, si yo tengo una planilla de diferentes partidos políticos y a mí me parece la opción, estas 3 opciones de este partido, estas 2 de este partido, más estos independientes, pues yo tengo que tener el derecho, o el Estado tiene que asegurarme que yo tenga el derecho de escoger por los que a mí mejor me parezcan y no obligarme a que yo vote nada más por el bloque de este partido, por el bloque de este partido, o solo por independientes. Entonces, esas son limitantes. Incluso hay vacíos que todavía están sin considerar, como el que tú estás mencionando de los conteos, pero yo insisto en la parte que si erróneo o no la resolución de la Sala en cuanto a colocarlos a todos en una sola lista como bloque, en mi opinión, sí fue un intento por otorgarles un nivel de igualdad en la participación en relación a los partidos políticos, porque solos, como tú dices, es muchísimo más difícil. No digamos que va a ser imposible, porque podría darse también. Podría darse, digamos que este diputado, por lo menos ya lo conocemos bastante, al diputado Bonilla, y probablemente él sí consiga todos los votos, pero ¿y los demás que nadie los conoce? Los nuevos, que probablemente más de alguno pueda ser una verdadera opción para los ciudadanos, incorporarlo al equipo de diputados de la Asamblea, pero hemos visto también que no solamente el bloqueo ha sido a través de reformas por parte de los diputados de los diferentes partidos políticos, sino que se han dedicado, como nosotros conocemos en el buen salvadoreño, a hacerle bullying a Leonardo Bonilla cada vez que él hace una propuesta
que está en contra de los intereses de la mayoría. Y cuando digo la mayoría, es la mayoría de diputados que tienen más de 20 años de estar en el cargo y que no han hecho absolutamente nada. Ahora se han dedicado algunos, bueno, en buena hora, hay que aplaudírselos también, que se han cambiado de bando, digamos, y están apoyando al presidente Bukele, y esperamos que no sea solo del labio hacia afuera, sino que realmente cuando se vea la necesidad del apoyo estén ahí y no solamente estén en este momento de transición. Pero sí hemos nosotros podido ver con mucha claridad cómo el diputado Leonardo Bonilla ha sido bastante criticado, bastante ofendido, insultado de parte de otros diputados de la Asamblea, porque no está aportando en beneficio a ellos, sino que más bien en beneficio a nosotros. Incluso fue criticado por el viaje a China, que me parece que después vamos a tocar el tema. Claro. Pero bueno, cada quien toma sus decisiones y esperamos que esta sea de la mejor, que tenga un buen resultado, porque el hecho que él haya viajado o no haya viajado no quiere decir que ya se vendió, como lo están manifestando los contrarios, ¿verdad? Y la única forma de saber es ir, ¿no? Y claro, ver las experiencias, exacto, que es lo más importante en este sentido. Bien, tengo que hacer la primera pausa. Estamos conversando esta mañana con Tania Pastor. Ya regresamos con ella y con ustedes en breves segundos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Qué bueno que siguen en nuestra sintonía. Estamos conversando esta mañana de jueves con Tania Pastor, abogada de la República. El actual fiscal general de la República ya cumplió más de 100 días en el ejercicio de sus funciones, Tania. Y es importante, digamos, a la luz de lo que hemos podido ver desde algunas decisiones, poder hacer una primera evaluación, un primer acercamiento de su gestión. ¿Qué evaluación tienes tú? Digamos, a veces hemos visto situaciones que son un poco novedosas, como por ejemplo quitarle la reserva a todos los juicios por corrupción, pero a veces hemos visto decisiones que son bastante controversiales. Sí, bueno, el tema de quitarle la reserva a todos los procesos es una manifestación que él hizo, que realizaría. No sabemos si en efecto lo han realizado en todos los procesos en los que hay reserva, porque incluso hay algunos en los que el fiscal tiene un procedimiento en el que el testigo protegido no se protegen los datos de la forma correcta, sino que hasta que estos son declarados con reserva. Entonces tienen que ver un tema ahí de mal procedimiento que se ha realizado en muchos de los casos para que los testigos protegidos no estén expuestos al levantamiento de la reserva. No debería de suceder en teoría, claro, pero sin embargo hay muchos casos que fueron promovidos así y tienen que corregirse. Entonces no creo que se haya realizado todavía todo eso, pero es una buena intención, por lo menos, que todo sea público, porque en realidad la información es por naturaleza pública y los procesos en esencia son públicos también, a excepción de los temas de lavado de dinero, pero en la fase administrativa, que sí la ley de lavado de dinero establece una reserva en ese tipo de investigaciones. Pero ¿cómo alteran los juicios, los famosos juicios paralelos, los que se hacen en los medios de comunicación? ¿Alteran realmente los procesos o las decisiones que se toman alrededor de ellos? Bueno, el caso Saca fue bastante un ejemplo de esa naturaleza, porque en realidad, si nosotros nos vamos a ver en esencia el trabajo realizado por Fiscalía, no daba para lo que se logró. Sin embargo, en buena hora, porque es un mensaje que se manda a la población, incluso de forma internacional es un buen mensaje, pero el trabajo realizado por Fiscalía no dio para tanto. Fue un trabajo, en mi opinión, bastante pobre. Pudo haberse hecho muchísimo más. Y es innegable la influencia que tuvieron los medios de comunicación en este caso, en el caso Funes también, sobre todo la presión internacional en este tipo de procedimientos es bastante importante, no solamente en los medios de comunicación a nivel interno, pero en el tema del actual fiscal general, en los primeros 100 días, por lo menos yo no he visto, quizás yo la he perdido, pero no he visto una entrevista que él haya dado ya de forma oficial, más allá de una que me parece que fue en una radio, en la que se dedicó a defender a su adjunto, que ese es un tema muy importante, porque yo al inicio tenía mis expectativas en relación al nombramiento de este fiscal adjunto y en relación a su mismo nombramiento, en fin, pero sí deja bastantes dudas en cuanto a la parcialidad o imparcialidad con la que él va a actuar, cuando nosotros leemos en las noticias, por ejemplo, que está defendiendo a su fiscal general adjunto, cuando y las excusas que da son, me parece que 2 o 3, que en primer lugar seguía instrucciones del anterior fiscal general. Perdón, pero eso no es una excusa que tiene que dar un fiscal general de la República. Claro. Sobre todo cuando tenemos personas presas de la presidencia que seguían instrucciones y allá están condenados a 16 años. Entonces, que un fiscal general venga a decir que seguía órdenes, entonces, y eso es la justificación que tiene para no ser investigado, es totalmente fuera de lugar de parte de un fiscal general, es un irrespeto total a la población y a la inteligencia de cualquier jurídico o de cualquier persona que se dedique al tema legal.
En segundo lugar, decir que él no sabía de quién eran los aviones, que él no ha sido señalado en las investigaciones, y entonces uno como profesional del derecho en el ejercicio independiente de la profesión, nosotros decimos, pero ¿cuántos criteriados ha utilizado Fiscalía para girar órdenes de captura a más de 100 personas en algunos de los casos, 30? Y los jueces avalan esas situaciones con un solo testigo que no ha sido corroborada su información con otros medios de prueba. Entonces aquí tenemos en este caso, estoy hablando del caso Corruptela, claro. Tenemos 2 testigos que señalan al fiscal general adjunto Alan Hernández haber participado en la fabricación de prueba y haber recibido dinero en un sobre Manila por parte del señor Rice en uno de los viajes que realizaron. Uno fue, me parece que a Barbadas o Bahamas y el otro a Barbuda, no recuerdo bien. Claro. Pero fueron 2 viajes y hay 2 testigos que así lo exponen, es decir, hay 2 testigos que sí lo señalan. Uno de ellos es un testigo criteriado, o no tengo conocimiento si los 2, pero si en otros casos la Fiscalía con un testigo criteriado detiene más de 30 personas y promete detener a otras 30 más y los jueces avalan esas situaciones, y aquí que tenemos 2 casos, como yo como fiscal general de la República voy a decir, él no ha sido señalado o él solo seguía órdenes. Mi obligación constitucional, mi mandato constitucional como fiscal general es abrir un expediente fiscal administrativo de investigación en contra de esa persona que está siendo señalada por 2 testigos, o incluirlo en el mismo caso Corruptela, donde están todos los demás fiscales, que incluso se tiene conocimiento que algunos hasta ya renunciaron del criterio porque fue un caso promovido por el fiscal general anterior, pero según entiendo hubo un tema de coacción hacia estos testigos, que fue el método de trabajo que utilizó el señor Meléndez en su gestión, y que entonces este caso viene y esta persona es señalada. El señor Alan Hernández es señalado y el fiscal general, lejos de iniciar la investigación y admitir su error, porque en realidad aquí lo que correspondía era que él admitiera su error. Nombré a una persona que está siendo señalada y la verdad es que esto no es bueno para la imagen, sobre todo cuando él apenas inicia su gestión. Entonces, retractarse del error, abrir la investigación, si el señor Hernández no tiene nada que ver, pues entonces en buena hora, pero no podemos como fiscal general defenderlo sin haber investigado todavía. Eso es exactamente lo mismo que condenar a alguien sin que se haya tenido la oportunidad de que éste se defienda. Aquí lo estamos declarando inocente sin que se haya investigado, aún y cuando hay acusaciones contra él. Eso es lo que, en mi opinión, es bastante cuestionable como imparcialidad por parte de este nuevo fiscal general. Y si ese es el ejemplo que tenemos como primer acto que hace en su gestión de 100 días, entonces está bastante dudoso lo que queda por venir, porque si el señor Alan Hernández es el que va a quedar fungiendo como fiscal general de la República ante su ausencia, estamos hablando que hay una persona señalada por 2 testigos de haber cometido ilícitos por los que hay una red de corrupción investigada bastante grande en el caso Corruptela, en la cual tenemos, como siempre lo hemos tenido, una acusación selectiva de parte de Fiscalía. A este sí, a este no. A este sí, a este sí, a este sí, a este tampoco no. Entonces, esa tónica en la que nos tiene acostumbrado la Fiscalía es más de lo que nos viene a presentar el señor Melara en este momento, o por lo menos esa es la impresión que nos da con esta actuación, que la ha tenido en sus primeros 100 días. Ahora, la fabricación de pruebas y el recibir dinero de tercero, digamos, en este caso, son delitos, pero son delitos más graves que el hecho de poder utilizar aviones privados. Utilizar avión privado, el fiscal, lo que sucede es que el avión privado fue utilizado en ejercicio de funciones oficiales. El señor Hernández admitió en su entrevista que él fue a realizar entrevistas. Es decir, en el momento que se trasladan en un avión privado de una persona que está siendo investigada y que además tiene un caso en donde él es víctima, porque también es otra de las excusas que se da, que Rice todavía no estaba siendo investigado para el momento en el que se viajó en los aviones de él, sino que solo tenía la calidad de víctima, y no es cierto, porque recordamos que hace muchísimos años, allá por el 2012, quizás 2013, es interpuesta la denuncia de parte de los canadienses en contra del señor Rice, es decir, esa fue primero, y a esa no se le dio movimiento, en cambio a esta otra sí, y esa fue antes, las víctimas en contra del señor Rice, esa denuncia fue primero. Entonces cuando ellos viajan en estos aviones privados, ya el señor Rice tenía la calidad de imputado en una, o por lo menos de persona de interés, que yo no creo que era persona de interés, era una persona directamente denunciada de parte de estos 2 canadienses, el señor Rice. Entonces, venir a decir que él no era ni imputado cuando hay un expediente fiscal que existía años atrás, es también, puede que haya sido desconocimiento o podemos inferir tal vez mala fe,
Pero lo que nosotros no queremos es más gente en el poder que nos esté queriendo dar a tol con el dedo, como decimos, diciéndonos que solo seguían órdenes, cuando es bastante evidente que todos supimos el caso de esta persona de la presidencia, el señor Pablo Gómez, hay que decirlo, condenado a 16 años de prisión porque era la persona que se desplazaba hacia el banco, sacaba el dinero en maletines negros o bolsas de basura, que se mencionó mucho, y lo llevaba a la presidencia y los entregaba en Secretaría Privada del Dinero. Era custodiado por personal del EMP y trasladado en vehículos de la presidencia. Claro. Y esta persona está condenada a 16 años por solo seguir órdenes y está siendo procesada en el caso Funes también, junto con los otros 2 empleados de la presidencia, y este señor que aboga porque cuando se siguen órdenes se está en la legalidad, ya debería entonces de haberse retractado de esa persecución penal en contra de estas personas porque solo seguían órdenes. Entonces, en la Fiscalía es la institución, lo he repetido muchas veces, en la que más se entiende la verticalidad de la jerarquía. Allá, si el fiscal manda, el fiscal de abajo, el fiscal auxiliar, ejecuta, así de sencillo, y si no ejecuta, pues se va. Es así de simple, se va. Entonces, esa justificación de solo seguía órdenes ya no sirve. Y que la venga a utilizar él para justificar a la elección de su fiscal general adjunto, solamente nos deja con muchas dudas y con aquel sinsabor de qué es lo que va a pasar con este fiscal general. Es más de lo mismo. Bien. Me dice producción que tenemos que hacer la siguiente pausa. Cuando regresemos, si quiere, revisamos el tema de Ana Ligia de Saca. Se ha sabido que al anterior fiscal general se le planteó esta situación de hacer este trato y nunca lo aceptó. Sin embargo, llega Raúl Melara y decide establecer este trato con la persona, con la esposa del expresidente de la República, Elías Antonio Saca. Ya regresamos en unos segundos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Bueno, continuamos con nuestro conversatorio de la mañana de este jueves 18 de abril. Tania Pastor, abogada de la República, nos acompaña esta mañana gentilmente para hacer este análisis de los temas actuales. Tania, hablábamos un poco anterior de ir a la pausa sobre el papel de la Fiscalía, digamos, y del fiscal general. En el caso de Ana Ligia de Saca, el anterior fiscal, Douglas Meléndez, no quiso aceptar el trato en el caso de este caso, en el sentido ese. Pero el fiscal Raúl Melara sí lo hace. Sí establece ese caso a través del cual hay una aceptación del delito y se procede a que sea retribuido por trabajos de utilidad pública. ¿Depende mucho de lo que usted decía de la cabeza de la Fiscalía el llegar a este tipo de acuerdos? Por supuesto. Esta sí depende mucho del cabeza de la institución. Sin embargo, en este caso, precisamente en este caso, sí ya había una línea marcada por el fiscal general anterior, que es el que hizo todas las negociaciones con los otros imputados que ahora están condenados, ¿verdad? Ya había una negociación, había una utilización del procedimiento abreviado, que vale la pena que lo recordemos. Si bien es cierto, es un procedimiento legal que sí permite nuestra ley nacional en el tema de proceso penal, también es cierto que internacionalmente se reconoce que el procedimiento abreviado, el espíritu no fue diseñado para el tipo de delitos de corrupción, mucho menos de corrupción como esta naturaleza. Internacionalmente esto no se utiliza así, no es aceptado para este tipo de casos, pero sin embargo aquí no hay ninguna prohibición en los tipos de delitos de corrupción, así que es perfectamente legal. Estamos hablando de un tema más o de regulación o de ética, pero sí, internacionalmente, hay que decirlo, no es reconocido como lo más adecuado este tipo de procedimientos en este tipo de casos. Ahora, esta línea de negociaciones sí la estableció el señor Meléndez con las negociaciones que hizo con Saca y todos los demás del periodo presidencial de él, y esta pauta él la niega en el caso de la señora Ana Ligia, que me parece también que abrir 4 casos diferentes es parte del desorden y parte de la incapacidad que tuvo Fiscalía de manejar mejor este caso, pero el tema es una cuestión de pena. Me parece que la señora Saca no estaba aceptando o estaban pidiendo a sus abogados una pena que fuera excarcelable, como es lo que se logró ahora, claro. Y el exfiscal general lo que quería era una pena de prisión de 5 años. Que era el mínimo que se podía imponer, ¿verdad? Entonces no llegaron a un acuerdo en ese momento, pero sí lo hacen con el nuevo fiscal, que ya tenemos otra manifestación de cómo va a ser su trabajo para su gestión. Él sí acepta una pena de prisión que sea excarcelable y evidentemente esto sí es un beneficio, ultra beneficio, hay que decirlo como es,
para la señora Ana Ligia de Saca, porque todos los demás están guardando prisión, incluso el secretario de Comunicaciones, el señor Funes, el César Daniel Funes, es de la familia, el secretario de Comunicaciones, Julio Rank, condenas y están pagando su tiempo en prisión por un delito similar. Es decir, hay una selectividad en cuanto al beneficio que ya marca la pauta para hacer negociaciones de otros imputados en estos mismos casos, porque estamos hablando que el caso Funes es idéntico al caso Saca, solamente que con actores diferentes, y en el tema de gastos reservados sí es idéntico, pero ya en el caso Funes está la variante de los testaferros y hay otros temas que también afectaron durante la gestión que están siendo vistos en diferentes procesos. Pero sí hay una selectividad en el trato hacia la señora Ana Ligia, que esperamos que o sea igualitario para todos los procesados, no solamente de este caso ni de estos delitos, sino que en general para todos los procesos de la Fiscalía. Claro, y si tú lo comparas con el caso del señor Pablo Gómez, a que le cae una pena de 16 años, claro. O sea, tú ves una enorme diferencia, Por digamos. supuesto. Estas personas de la presidencia, en esencia, seguían instrucciones del presidente de la República. Estamos hablando de que no solamente seguían instrucciones, sino que en la presidencia de la República siempre habían habido gastos reservados y siempre fueron manejados de la misma manera. Es decir, para ellos esto no fue ninguna novedad. No es que se despertaban al primer día de la gestión presidencial del nuevo presidente diciendo, ahora voy a pecular y ahora le voy a lavar dinero al nuevo presidente. Es absurdo creer eso. Entonces, ellos en esencia sí seguían solamente órdenes. Es más, los cheques antes se giraban a nombre del presidente, los de gastos reservados, el presidente los hacía efectivos y manejaba efectivo. Lo que significa es que si nosotros suprimimos hipotéticamente el hecho de que estos señores hacían la transacción de ir a sacar el dinero al banco, de ponérselos en la oficina al secretario privado, y no sacaban todo el dinero de una vez, sino que lo hacían por partes. Entonces, si nosotros suprimimos todos esos hechos, tenemos que el presidente va a recibir un cheque y estas personas, si hubiera seguido manejando así gastos reservados, no estarían involucradas. Solamente estaría el presidente. Claro. Porque estos son meros manejadores del dinero o facilitadores del dinero del presidente para gastos reservados, que son actividades especiales de la presidencia, para que éste los pueda manejar. Ellos no disponían del dinero, no decidían qué se iba a hacer con él, ni tampoco decidían cuánto iban a sacar, ni en qué momentos del mes. A ellos se les indicaba qué pagos iban a hacer, a qué proveedores. Y si bien es cierto que hay una discrecionalidad que se le permiten gastos reservados al presidente, también es cierto que es necesario que se regulen, porque en el país no tenemos regulación en relación a ese tema. Lo único que tenemos es un manual de transacciones financieras del sector público en donde nos dice que la categoría con la que está especificada el número de gasto específico de gastos reservados se refiere a actividades especiales de la presidencia, y así lo deja. Luego la Sala de lo Constitucional establece que es para casos de emergencia, de casos fortuitos, de naturaleza, y también manifiesta la Sala que deben de ser regulados, y manifiesta la Sala que están sujetos a la discrecionalidad del presidente. Entonces lo que nosotros tenemos es un tema de gastos reservados sin mayor regulación, que es lo que se necesita. En realidad eso es lo que nos hace falta. Pero en esa forma que el presidente Saca, en ese momento cambia de la tónica del cheque directo al presidente por recomendación de otra persona, y entonces dice, ahora estos tres van a tener cuentas de la presidencia, pero con sus nombres, porque la cuenta tiene que aperturarse a través de personas naturales. Entonces la aperturaron ellos y decía Pleca, Presidencia de la República, o Pleca, Gastos Operativos de la Presidencia de la República. No era que Pablo Gómez llegaba, hoy quiero sacar $700,000. Claro. No, siempre iba custodiado por personal del EMP en transporte presidencial y oficial, y el dinero ya consta incluso en las confesiones que fue recibido a su totalidad por el señor secretario privado de Saca, Elmer Charlé. Elmer Charlé, claro. Entonces, estas personas, en ese momento que cambia la tónica de funcionamiento o de operativización de los gastos reservados, es donde ellos se involucran, o a donde a ellos los involucran, y eso sucede hasta el momento de su captura en el 2016. Es decir, en la presidencia actual, ellos todavía estaban en los mismos cargos, es decir, son empleados institucionales. Ellos no fueron cambiados por diferentes gobiernos que llegaron, incluso pasó de derecha a izquierda y ellos continuaron en los cargos. Es porque eran buenos empleados, porque seguían las instrucciones. Ellos son bachilleres, donde ellos, los que están condenados, que aceptaron procedimiento abreviado, su título es de bachiller. Don Pablo Gómez, condenado de 16 años, su título es bachiller, pero Fiscalía se fue a llenar la boca en audiencia a decir que estas personas eran especialistas en el tema de lavado de dinero.
y en otros temas cuando su título es de bachiller. Ellos lo que tenían es la experiencia de su trabajo en los años que estuvieron en la presidencia, y pues si ese era el trabajo que habían realizado por años, ¿qué de malo tenía continuarle ejecutando? Sin embargo, vamos al tema de cómo se ejecutaban las órdenes, que ahora manifiesta el fiscal general en cuanto a su fiscal adjunto, solo seguía órdenes. Y estos que también seguían órdenes, y muchos otros en otras instituciones que solo siguen órdenes. Es decir, aquí tenemos una acusación selectiva de parte de Fiscalía, y el fiscal general actual, si en verdad cree que su fiscal general solo seguía órdenes y que por eso está legitimado en la actuación que tuvo, entonces ese pensamiento y esa forma de actuar del fiscal general tiene que reflejarla en absolutamente todos sus casos, no solamente en el del fiscal general adjunto. Y aquí es donde se le va a venir el problema, porque si ese tratamiento tuvo él, esa justificación, entonces esa justificación tiene que dársela a otras personas procesadas que están en la misma situación, entre ellos las personas de la presidencia. Claro. En este caso también se interiorizó un poco en la vida del señor Gómez, y tenía una vida bastante austera. Claro. No mostraba, digamos. El señor Gómez, incluso sus hijos, él sufrió algo y nos lo contó en confidencia y nos pidió que nunca lo fuéramos a decir, pero él nos contó una situación que sufrió de jovencito que le hizo reflexionar, como a la edad de 14, 13 años aproximadamente: esto yo no lo voy a volver a vivir cuando yo tenga mi propia familia. Y se propuso que en su vida iba a tener sus cositas y que iba a ahorrar y que iba a trabajar muy duro para eso. Incluso tuvo un trabajo bastante humilde, que también no tengo autorización de él para mencionarlo, pero algunos lo habrán visto, que tuvo un trabajo muy humilde en sus orígenes. Y este señor, desde que trabajaba para Calderón Sol en la alcaldía de San Salvador, empezó a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, y eso se demostró en el proceso: ahorrar, ahorrar. Sus hijos estudiaron en escuelas públicas, el señor ahorraba, ahorraba. Pudo haberles dado una vida mucho mejor, pudo haberles comprado una mejor casa, pero la casa que él tenía la pagó desde esa época de Calderón Sol. Para cuando llegó a la época de Saca, ya estaba pagada esa casa de los Cipreses, me parece que se llama, la colonia Santa Tecla. Entonces él se ve esa tónica que él tiene de ahorrar, abrir depósitos a plazo y volverlos a abrir, y con el mismo dinero volver a abrir otro, y sacaba ese dinero y abría otro, que Fiscalía decía que eran varios, pero era el mismo que se venía cargando. Es decir, ese comportamiento de ahorro que él tenía, y esa vida tan austera que él vivió y que le dio a su familia, y que él nos dice ahora: yo mejor les hubiera dado una mejor vida a mis hijos en vez de lo que estoy pasando ahora sin haber hecho nada, dice. Entonces se demostró en el proceso que él no solamente vivió una vida muy austera, sino que ahorraba, ahorraba, ahorraba. Para cuando llegó a Saca ya tenía ahorrados como 35 o 36 mil dólares. Entonces esa tónica siguió durante todo el tiempo hasta que es capturado, y llegó a tener en su cuenta de ahorro aproximadamente 115 mil dólares, me parece, ahorrados desde la fecha de Calderón Sol. Porque él, sus hijos, sus estudios se los pagaron siendo instructores y trabajando. Su esposa era costurera también. Él trabajó siempre en la presidencia, antes en la alcaldía, y vivía de una forma tan austera que ni siquiera les puedo explicar cómo ellos comían y cómo él mantenía a su familia con limitaciones de toda naturaleza para poder comprar una casa. Él nos decía: si yo con ese dinero compro una casita, ya no me voy a quedar con nada, se me acabó el dinero, dice, porque ahora las casas están muy caras. Entonces nosotros decimos: puchica, este señor de verdad que sabe lo que quiere, pero también está limitándose mucho, y para cuando venga a disfrutar ya no va a poder. Y mire lo que le pasó, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que se revise esta condena? ¿Cuánto tiempo establece la ley? En este momento está en revisión. El caso todavía no se ha resuelto. Incluso después todavía tenemos otras instancias en las que vamos a luchar, pero a lo que yo voy es que si el punto del fiscal general, que ha quedado claro desde el inicio de su gestión, es solo seguían órdenes, y eso justifica, entonces tiene que hacer algo para enmendar el error ocasionado por el fiscal anterior en relación a estas personas, y hacia adelante en relación a todos los demás que vengan que solo seguían órdenes, porque ese es el mensaje que él está mandando. Yo no sé si ha comprendido el impacto que esto va a tener en el futuro en su gestión, porque ahora todo el mundo le va a llegar diciéndole: mire, solo seguía órdenes. Si no, procese a su adjunto, ¿verdad? Investíguelo, por lo menos, no lo procese, pero por lo menos investíguelo, por lo menos cállenos la boca de que nosotros sigamos diciendo cosas, y por lo menos abra el expediente, pero no abra el expediente como hizo aquel anterior en relación a uno de sus asesores, que después se salió de la fiscalía, no recuerdo ahora mismo el apellido, pero se llama Rodolfo Delgado, que se abrió un expediente. Todos vimos las noticias que aparecieron en relación a su participación, incluso con un cartel de un señor que fue capturado, el de Texas, y
No se investigó tampoco, es decir, esta dinámica de los fiscales generales y sus protegidos ha venido desde siempre y no ha cambiado ni siquiera con el anterior y por lo visto tampoco va a cambiar con este. Y esto hace que la justicia sea muy selectiva. Por supuesto. Que la gente que está en la medianía de la pirámide o la base de la pirámide vea que la justicia favorece a unos y se aplica contra otros de manera bien rigurosa. Claro, y ahí es donde nosotros estamos despertando. Bueno, nosotros en la parte legal siempre hemos visto estas injusticias y las hemos denunciado. No obstante, el fiscal general anterior se dedicó a la persecución de profesionales independientes porque simplemente él, también hemos leído noticias que utilizó el centro de escuchas como su propio centro de inteligencia. Son noticias que están publicadas por editoriales muy serias. Entonces, este fiscal se dedicó a perseguir a los abogados que defendían intereses de personas procesadas por lavado de dinero y los amenazaba: te voy a investigar y te voy a procesar y te voy a joder. Literalmente así me lo manifestaron algunos profesionales en un caso que se dio en Santa Tecla, de una redada que él hizo, y en otros casos que amenazaba con procesarlos. Entonces, esa dinámica que ahora se está desvelando, pues es lo que no queremos y que ya estamos entendiendo que tenemos que denunciar. Los ciudadanos tienen que aprender a que hay que poner en el lugar importante a personas que realmente velen por nuestros intereses. Si nos toca decidir por quiénes van a ser diputados, ya no más de lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que poner a gente que verdaderamente escoja a fiscales que vayan a ser objetivos y totalmente imparciales en el ejercicio de sus funciones. Y volvemos al tema que de momento sí es urgente que se apruebe una CICI. Bien, tengo que hacer la última pausa en el programa de esta mañana. Cuando volvamos nuevamente con Tania Pastor, vamos a revisar el caso del expresidente de la República, los casos del expresidente de la República, Mauricio Funes, y también el tema de las CICIs. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Bien, continuamos en nuestro conversatorio de esta mañana, de jueves, hablando con Tania Pastor, abogada de la República. Bueno, en el caso del expresidente de la República, Tania, se acumulan que 5 o ya 6 casos. 5 casos penales y uno, el de probidad, ¿verdad? Correcto, también está implicado. Bueno, Nicaragua ha dicho no, es un asilado, no puede ser juzgado, no puede ser extraditado a El Salvador. El presidente Ortega en ese caso ha sido bastante firme. Y seguimos procesando casos, y siguen acumulando casos en el caso del presidente. Faltan todavía. Bueno, por lo menos hay un par de casos de los que hemos escuchado que probablemente sí va a haber proceso penal también. Es decir, aquí tenemos una dinámica de fiscalía de apertura de diferentes procesos o de diferentes casos, cuando en realidad por muchos factores que le favorecen al Estado y también al imputado debió haberse hecho una sola investigación, un solo proceso penal. Si en el caso de Luis Martínez, el anterior ex fiscal general de la República, se hizo, que en el caso Corruptela se denunciaron todos los delitos de toda su gestión, perfectamente se pudo haber hecho también en el caso del expresidente Tony Saca y en el caso del expresidente Funes. En el caso del expresidente Tony Saca, 4 casos. Eso es un desgaste increíble, y en el tema ya de la parte jurisdiccional, incluso el tema judicial también es 4 casos, son 4 tribunales con un gran despliegue de todo lo que se necesita para manejar un caso de esta naturaleza, claro, cuando en realidad un solo caso Saca era lo ideal, porque la prueba de uno le sirve al otro, también es economía procesal para los juzgados, es incluso mejor para el efectivo y real ejercicio del derecho de defensa técnica y material del imputado, haber visto un solo proceso que tener 4 diferentes. En el caso de Funes también se da la misma situación, son 5 casos. Tenemos el caso de saqueo público, me parece que se llama, el caso del ROS, el caso de la protección para no ser investigado, de los favores que se le hicieron, el caso Corruptela, me parece también. Está el caso del Chaparral, que se separó del anterior, que podría haber sido uno mismo, el último caso de evasión fiscal. Y no, Polistepeque no se ha mencionado todavía. No se ha mencionado Polistepeque. Pero son 5 casos cuando pudieron haber sido, si son todos relacionados a Mauricio Funes, todos relacionados a su misma gestión presidencial, por diferentes factores tuvo que haber sido un solo proceso penal, en beneficio del Estado, en beneficio del imputado, es decir, era lo mejor y más sano, y esa es parte del desorden y de la incapacidad de fiscalía o de la mala voluntad, porque hay que decirlo que alguna de esas razones es, pero que debió haber sido un solo proceso, debió haber sido un solo proceso. Ahora, si la intención es totalmente diferente y es generar impacto con diferentes casos en diferentes momentos. En diferentes momentos. Puede ser la intención. Sí, pero es decir, el proceso penal o la investigación, recordemos que la libertad de una
persona es lo que se está decidiendo en este tipo y claro, también resarcir el daño ocasionado, pero si nosotros vamos a los intereses que se están velando en los procesos penales, por los que se está velando en los procesos penales, no tenemos que estar enfocados al impacto que vamos a generar. Claro que esto es inevitable, que siempre va a ser considerado de parte de cualquier funcionario en funciones, valga la redundancia, que tiene aspiraciones políticas a ser reelecto en algún momento, ¿verdad? Causar impacto y conmoción social, tanto nacional e incluso internacional en casos como este, pero estamos sacrificando valores más importantes tutelados por nuestra Constitución y por nuestros principios que rigen el sistema procesal penal, solo por generar un impacto, por generar estadísticas, porque internacionalmente yo me vea como el mejor fiscal general que ha tenido El Salvador, y estamos dejando de lado otros principios y que en realidad son mucho más importantes, porque la libertad de una persona es algo que se discute en estos procesos y no tiene que verse en función de que si voy a generar impacto o no. Entonces tenemos que hacer las cosas correctamente y a la vez buscar una manera de generar un impacto positivo, pero que en realidad no sea solamente pantalla, que es a lo que nos tienen acostumbrados aquí. Todos vimos lo que se generó de impacto con los casos de Saca, el fiscal general anterior, pero ahora estamos viendo todo lo que había detrás de esa estratagema. Es decir, había un centro de escucha utilizado como una inteligencia personal para escuchar a todo mundo, de todos los órganos del Estado, sin procesos penales abiertos. Había el tratamiento de los testigos criteriados que se dio por parte del fiscal general, ya se está destapando también. Nosotros lo denunciamos al inicio de su gestión casi, cuando a uno de los defendidos de la presidencia fue la misma dinámica, se le coaccionó igual como por 7 personas de la fiscalía, entre ellos incluso el adjunto actual, él no. Pero sí habían 7 fiscales, el fiscal general, el fiscal adjunto de él en ese momento, jefe de la unidad, varios fiscales, analistas de la UIF, incluso personeros hasta de la DAN en algún momento, haciéndole preguntas, interrogándolo un grupo de fiscales, después otro grupo de fiscales preguntándole del caso de Funes, que cómo había hecho Funes para comprar su Ferrari, que cómo había hecho Michelle, ¿cómo se llama? La esposa. Para poner su spa, es decir, preguntas totalmente absurdas, pero fueron parte del mecanismo de coacción utilizado en contra de él para que declarara. Si no declarás y si no confesás, te vamos a quitar todos tus bienes, te vamos a meter preso, te vamos a procesar por 3 delitos. Esa fue la dinámica que se utilizó y nosotros la denunciamos a Derechos Humanos en su momento y hasta hoy no se ha investigado absolutamente nada. Esa misma dinámica la estamos viendo que se está destapando en el caso Corruptela en relación a algunos fiscales que ya renunciaron hasta el criterio de oportunidad manifestando esta misma situación. Entonces, estamos viendo ahora lo que de verdad pasaba detrás de esa cortina de humo que él nos estaba mostrando para verse hacia el exterior como lo mejor que había tenido El Salvador como fiscal general de la República, pero en realidad estaba velando por intereses sectoriales, nunca fue equitativo totalmente, siempre hubo personas que debió haber procesado y que nos quedó en deuda, y todos lo sabemos, hay personas en el caso Saca que no han sido procesadas todavía y que ya hasta les prescribió el delito, pero que en sus manos estuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Entonces, nosotros vemos ahora todo lo que estaba detrás de eso, y ese es un fiscal general que tiene que también responder, al igual que el anterior. Si Luis Martínez está sentado en el banquillo de los acusados actualmente por las ilegalidades que cometió, si este nos dio un buen resultado en el caso Saca, pero cometió ilegalidades, también debe de responder, y todo el que venga, porque el fiscal general es la persona que tiene más poder en el país, es la persona que tiene más responsabilidad de tratarlo de la mejor manera en beneficio de la justicia, no de intereses partidarios, ni económicos, ni de ninguna otra naturaleza. Ahora, en este caso, digamos, por todo lo que hemos estado viendo, que son los casos de corrupción que se logran conocer y que se logran procesar, hay una serie de casos que no se logran descubrir. Muchísimos. Digamos. La necesidad de una CCS en ese sentido es, hay 2 corrientes, una que sea un organismo independiente que tenga los suficientes recursos y las suficientes facultades para investigar, y hay otra corriente que dice siempre y cuando fortalezca la Fiscalía, que fortalezca el trabajo de la Fiscalía. ¿Cómo debe ser el trabajo de una CCS en el país? Si se tuviera la verdadera voluntad en Fiscalía, no necesitamos a nadie que nos venga a fortalecer, porque en realidad las leyes que tenemos no son malas. Lo que pasa es que nuestros aplicadores y todo el sistema está funcionando mal, pero nuestras leyes malas no son. Eso hay que reconocerlo y hay que decirlo. Entonces, si nosotros vamos a traer a alguien que dependa de la Fiscalía o que sea como parte fortalecedora, sí, quizás no sería lo más indicado. Necesitamos a un ente totalmente independiente, que incluso sus fondos sean financiados desde el exterior para que no tenga ninguna injerencia nacional de poder
político, de poder económico, de poder de ninguna naturaleza, y que su función sea totalmente objetiva, como se vio en el caso de Guatemala o incluso el MACI en Honduras, que son diferentes estructuras. Pero la idea es que sea un organismo totalmente independiente, en mi opinión, para que pueda funcionar sin ningún tipo de injerencia de ninguna naturaleza. En la medida en la que sea más independiente, va a tener más objetividad. Es fácil ver que esa sería la tónica que tendría que seguir entre más independiente sea. Ahora, no es fácil instalar una CICI en el país, tiene un procedimiento que seguirse, pero hay otros mecanismos que se pueden realizar de manera más pronta. Hay que buscar los mecanismos, hay que ver el mandato que podría tener una comisión de esa naturaleza en el país sin tener que llegar a todo el procedimiento que debe de realizarse. Es decir, hay opciones, nada más tenemos que sentar a las personas indicadas a evaluarlas, a analizarlas, a proponerlas y a ejecutarlas, porque sí se puede hacer, pero definitivamente tiene que ser independiente para que tengamos una verdadera independencia, valga la redundancia, en el tema de investigación y persecución penal de la impunidad que hay en El Salvador en el tema de corrupción. Y sí, definitivamente no podemos seguir siendo avalistas nosotros o estar protegiendo toda esta impunidad, toda esta selectividad de la que vemos a diario de parte de todos, en cualquier órgano del Estado, en la misma Fiscalía, sí, no, todos en la cama o todos en el suelo. Hay que hacerlo con los pantalones bien puestos y sin ningún temor de ninguna naturaleza, pero nosotros solitos no podemos por ahora. Eso es un hecho. Por ahora no se puede. Y estamos hablando de un organismo que esté durante un tiempo o que se mantenga, digamos, largo en el tiempo para poder solucionar esto. La impunidad, la acumulación misma no es corta, es de hace mucho tiempo. Claro, es una cuestión de cultura. Aquí lo que necesitamos es cambiar la cultura y como tú dices, eso no es un tema de 5 años, es como el tema de seguridad y las pandillas, no es un tema que se va a tratar en 10 años, en 20 años, ni siquiera en 40, es una generación completa. Hemos visto casos en el extranjero en que son hasta 80 años para cambiar una cultura, quizás hasta más. Entonces, este tema también de independencia y de aprender a perseguir la corrupción de forma pareja es un tema cultural también. Aquí la cultura es que yo protejo a los que me paguen, o yo protejo a los cheros, o yo protejo a quien yo quiera proteger, ¿verdad? Esa cultura tenemos que eliminarla. Para eliminarla hay que dar el ejemplo, como se dio ya con el caso Saca, hay que dar el ejemplo de que hay que procesar a toditos los que hayan tenido que ver con casos de corrupción. También hay que reformar la Constitución o crear una nueva Constitución, lo que sea necesario para impedir esa impunidad en relación a algunos funcionarios públicos por el tema de los 10 años que son un límite constitucional. Es decir, hay que hacer bastantes cosas simultáneas para que nosotros podamos cambiar esa cultura de protección de la corrupción y de favorecimiento que tenemos contra la impunidad, esa cultura que están haciendo de lavado de dinero y que se está protegiendo también en muchos sectores. Hay varios temas que se pueden trabajar y es un tema de cultura, de educación, de preparación. Y no es un tema de 5, 10, 15, 20 años, es un trabajo largo, pero tampoco podemos nosotros tener la intención que una CICIES sea un tema permanente. Definitivamente tiene que ser algo temporal porque el país tiene que aprender a ser independiente, la soberanía tiene que prevalecer y entonces nosotros vamos a hacer que una CICIES sea temporal, es lo mejor, pero sí es un temporal un poco largo porque necesitamos bastante ayuda en la preparación, en la capacitación, en el cambio de mentalidad de no proteger a los corruptos y ese es un tema que nos va a tomar cierto tiempo. Entonces sí es un tema temporal, no es definitivo, pero temporal es algo largo mientras se cambia la cultura en el país. Además porque un tema de reforma a la Constitución requiere de 2 periodos legislativos. Claro. Entonces estamos hablando que si una reforma podría ser la modifica esta asamblea, la siguiente debería ratificarla. Y no es que la reforma va a ser la solución, porque es que aquí necesitamos... Es parte de. Claro, es parte de. Aquí necesitamos que todos los actores intervengan con la buena fe y la buena intención de verdaderamente trabajar en pro de la justicia y de la no corrupción, pero tenemos en cargos de asamblea y en otros cargos judiciales a muchas personas que son señaladas y que no son investigadas. Entonces, mientras no se investigue verdaderamente a todos parejo, incluso a los que están actualmente ejerciendo funciones públicas, entonces no se va a ver una verdadera muestra de cambio en esa cultura de la que yo estoy hablando, en ese cambio de mentalidad, de procesamiento equitativo. Y yo tengo la creencia que nosotros solos no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer en los próximos 3 años porque ya vimos cuál es la dinámica que trae el fiscal general actual.
y pues tampoco sabemos si va a pasar en los próximos 3 años después de él. Es decir, este va empezando, pero este señor, perdón, el fiscal general actual va comenzando y todavía tiene oportunidad de hacer muchas cosas. Lo que ha hecho no me parece que sea lo mejor, lo más indicado en favor de nosotros, pero todavía tiene mucho tiempo adelante en donde puede reivindicarse y esperamos que así lo haga, que den muestras de que se va a procesar a todos por igual. Si no lo hace, pues vamos a seguir en esa dinámica eternamente. Nosotros necesitamos una comisión independiente que no tenga nada que ver con ninguno de los poderes del Estado ni con la Fiscalía y que a la vez sea coadyuvadora de investigaciones para que esta cultura comience a cambiar, pero para eso hay que sentar en el banquillo de los acusados a todos los actores políticos actuales que han sido señalados de alguno u otro caso de corrupción, que salieron ya del cargo o que aún están, y entonces iniciar esos procesos, y allí vamos a ver que de verdad se está haciendo todo lo necesario por cambiar esto en el país, para que vengan nuevas personas o para que los que están, que quedan, porque también hay algunos que están que tienen buenas intenciones, hay que decirlo, podrán haber algunos rescatables, que esos que están sigan aportando al país, lleguen otros nuevos, que los que han cometido delitos, que se investigue si son culpables o no, pero que se les siente en el banquillo de los acusados, ya no más acusaciones selectivas, no más selectividad de parte de la Fiscalía General de la República. Necesitamos un fiscal general que sea objetivo e imparcial, verdaderamente cumpla su mandato constitucional, y en esto pues el señor Melara dirá hacia qué lado se inclina, ¿verdad? Si hacia el de nosotros o hacia lo que siempre ha sido. Perfecto, me quedo con esa idea. Gracias por la presencia y los conceptos operativos esta mañana. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación y que tengan todos muy feliz jueves. Y que pueda disfrutar de la vacación, ¿verdad? Gracias, eso es lo más importante. Sí, claro. Agradecemos a Tania Pastor esta mañana por habernos acompañado en la entrevista de hoy, como siempre a ustedes, y esperamos que hoy comiencen ya a disfrutar como se debe las vacaciones de la Semana Santa. Feliz día.